Vamos a ir a la Biblia un ratito y vamos a ir al libro de Juan, el libro de Juan, el capítulo 9, el versículo 1. El Evangelio de Juan, el capítulo 9, el versículo 1. Yo lo voy a leer. Dice así: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, respondió Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Préstenme un poco de atención, quiero compartirles algo. Yo me imagino a este hombre ciego pidiendo limosna, preguntándose qué color es el sol, qué color es el mar. Por cierto, hay una canción de un cantante al que no lo conozco, pero yo quiero mucho porque me acompañó desde mi niñez. Hasta el día de hoy a veces me acompaña, me pongo romántico y escucho al señor José Luis Perales. Uy, el pastor se volvió mundano. No. Él tiene una canción muy bonita que habla, que justamente se llama así, El Ciego. Y dice, más o menos si recuerdo, dice: ¿de qué color es la mar?, preguntaba un ciego un día a un marinero guasón que del mundo se reía. ¿La mar es azul, señor, o es que no notas el color?, o algo así. Luego dice: ¿de qué color es la luz?, preguntaba un ciego un día a un muchacho juguetón que de niño se reía, algo por así. Y narra la historia de un ciego, José Luis Perales, en su canción. Y esto es la historia de este buen muchacho que hemos leído, la Biblia. Y yo me imagino a este ciego haciéndose las preguntas de que por qué nació ciego, cómo será el rostro de la mamá, cómo será el rostro de papá, lo habrá tocado, ¿verdad? Me imagino que no pudo estudiar porque no sabía escribir, no podía escribir. Me imagino que habrá oído las voces de los pequeños amigos que en el entorno vivían. Y no sé cómo se llamaba, la Biblia no dice cómo se llamaba, pero me imagino que le decían: hey, ¿por qué no vienes a jugar con nosotros? Juguemos un partido de fulbito. Y él ni siquiera decía: no sé qué color es la tierra, porque yo no puedo ver. Y así pasaron los años y años y años. Fue adolescente, mientras todos los jóvenes adolescentes de su edad empezaban a conocer jovencitas de su edad, señoritas de su edad, se invitaban al cine, no sé, no creo que hubiera cine en ese tiempo, pero se invitaban ahí a andar por el campo. Él no podía ni siquiera ver el rostro de una joven, de una chica. Y debe haber sido muy difícil haber vivido ciego, ¿verdad? Y había muchas preguntas en su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué nací ciego? Seguro los niños son tan inocentes, con preguntas tan inocentes. Seguro cuando tenía sus 6, 7 años le decía: mamita, ¿por qué yo no puedo ver? ¿Por qué todo es oscuro? ¿Por qué no puedo mirar el sol? Siento su calor, siento la noche que es muy oscura, pero ¿por qué no puedo ver? Y la mamá no tenía respuesta para una pregunta tan mayúscula. Y le decía: hijo, la verdad no sé, tal vez Jehová Dios nos habrá mandado este castigo, o de repente algo hice yo en el pasado, o algo tu padre hizo en el pasado, no lo sé, porque perdóname porque no puedo ayudarte, ¿verdad? Y creció
fue adolescente, fue joven, fue adulto, muy adulto. Y Jesús estaba ahí caminando y de pronto se encuentra con este ciego. Porque dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. O sea, ni siquiera estaba planeado que este ciego se encuentre con Jesús. No estaba planeado. No estaba planeado que este ciego se encuentre con Jesús, para nada. Jesús estaba andando por ahí y Jesús se encontró con el ciego. Y los discípulos que sabían algo de la Torá, algo de los mandamientos, de la ley del Señor, le hacen una pregunta a Jesús. Maestro, le dicen, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres o por los pecados de él? Y él dice, por ninguno de los dos, es para que la gloria de Dios se manifieste. Si gustas, apágalo. Bueno, entonces Jesús lo sana. Y la historia de este ciego es bastante interesante porque es todo yo les recomiendo que lean la historia en casa porque es impresionante. Le dice, bueno, le hace recobrar la vista, ve a tu casa y anda a darle gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Pero le dice algo clave, le dice, anda a tu casa, pero ve y no peques más porque algo peor te puede ocurrir. O sea, el Señor sí sabía que este hombre había pecado. Y le dice, ve y no peques más porque algo peor te puede ocurrir. Y entonces los fariseos lo interrogan, le dicen, ¿quién te sanó? Bueno, yo no sé quién me sanó. El tipo me dijo que me vaya a mi casa y que estoy aquí, que ande mi lecho y me vaya a mi casa. ¿Cómo se llama? No tengo la menor idea. Luego lo encuentra en el templo y dice, él me sanó, él me sanó. Y los fariseos dicen, ese hombre es pecador. Bueno, dice, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que a mí me sanó. Hasta se hizo un coro de esa frase, ¿verdad? ¿Saben ese coro, no? ¿Saben ese coro? ¿Cómo es ese coro? Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Se hizo un coro de la historia. Y yo he cantado esa canción así, cuando era más pequeño, voz en cuello, sí, pecador, ¿verdad? Y qué bacán. Entonces él le dice, yo no sé si este hombre es pecador, lo único que sé es que a mí me sanó. Hasta lo expulsan y lo botan del templo al pobre hombre. Pero las preguntas que rondaban en la cabeza de este hombre es las mismas preguntas que ronda en la cabeza de muchos de nosotros y de muchos de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué mi madre o mi padre murió a tal edad? ¿Por qué no crecí con papá y mamá? Me dejaron muy pequeños. Yo he oído historias así. Pastor, mi padre murió cuando yo tenía 4 años, me crió la abuela, nos dejó, nos abandonó. Mi madre murió cuando yo tenía 6, 7 años, me crió mis abuelos, mis tíos, y cada vez que venía el día del padre no estaba papá porque él nos dejó. O cada vez que venía el día de la madre, como decía el jilguero del Huascarán, ¿no? Todos se colocan una flor roja en el pecho y yo una flor blanca y pregunto, ¿a dónde estás, madrecita, que te llamo y no me respondes? También he escuchado el jilguero del Huascarán, por si acaso. Así dice la canción, ¿verdad? Bendita las madres de mi amor divino. ¿Qué te ríes, Pilar? Tú también has bailado con esa canción. Entonces, esas preguntas nos hacemos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre no me dio una educación? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Tal vez estás pasando un momento de crisis económica muy fuerte. ¿Por qué?
Tal vez estás pasando una crisis de salud muy fuerte. ¿Por qué? Tú te preguntas y te dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? No entiendo nada. Y el Señor nos da una respuesta en relación a la historia de este ciego y dice, no es por tus pecados tuyos ni por los de tus padres, es para que las cosas de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten, para que todo esto sea para la gloria de Dios. Jesús le devuelve la vista y Dios se lleva la gloria. Yo recuerdo, justamente recordando esta canción de nuestro querido Marcos Witt, me enviaron un email, ¿no? En esos tiempos había el email, se iba a la cabina y pagaba su hora de internet. No sé si muchos vivieron eso. De repente soy tan viejo que yo entraba a la cabina, pagaba mi hora de internet, ¿no? Entonces me enviaron un email y era una historia bien interesante. Cuando los aviones de los terroristas iban a tocar las Torres Gemelas, si no me recuerdo que era 30 personas o 35, no recuerdo muy bien, 35 personas que congregaban en la iglesia del pastor, ay, se me fue, un pastor bastante conocido que habla Dante Gebel, David, ¿ah? Sí, David Wilkerson, sí. Todos congregaban en la iglesia del pastor David Wilkerson, todas esas 35 personas congregaban ahí, todas. Y esas 35 personas que congregaban ahí tuvieron X motivo para no llegar a tiempo al trabajo. Por ejemplo, una de ellas decía, una secretaria que trabajaba en las Torres Gemelas y que congregaba en la iglesia del pastor David Wilkerson, se había comprado unos zapatos nuevos y estaba andando toda ella y ¡pluc!, se le rompió el taco. Y empezó a renegar la tipa. Oh, sí, mira. Y todavía le decía, mira, señor, que voy a llegar tarde al trabajo. Yo soy tu hija y por acá. El otro se había comprado un traje que era gerente y un tipo le derramó café en el traje y empezó a reclamarle, señor, ¿cómo es posible? Y todos tuvieron choques. Se les desinfló la llanta de los carros. Se les quemó la guaflera, explotó no sé qué cosa en la cocina, el gas se acabó, la corbata que tenían que ponerse, el perro lo había destrozado. Todos esas 35 personas tenían serios problemas para llegar a la hora estipulada de su trabajo. Y todos decían, Señor, ¿por qué? Mi trabajo, yo soy responsable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Media hora después de todos esos problemas salen las noticias que los aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas. Y ese por qué de rabia, de reclamo, se convierte en un gracias Señor y se convierte en un derramamiento de lágrimas. Porque decían, si la muchacha dijo, si ese taco no se hubiera roto, yo estaría ahí y estaría muerta. Si el tipo no hubiera derramado café en mi traje, yo estaría ahí y estaría muerto. Si se me hubiera pinchado la llanta, yo estaría ahí y estaría muerto. Cuando los 35 hermanos se reúnen en la iglesia, cada uno empieza a contar su historia y todos empiezan a entender de que Dios los había guardado de una muerte tan nefasta, tan terrible de lo que ahí pasó. Entonces, lo que tú estés pasando, tal vez Dios está utilizando para protegerte. Tal vez esa enfermedad que te tiene postrado en cama y no te deja hacer tus cosas cotidianas, es algo que Dios puso en tu vida porque tal vez te ha librado de un terrible accidente de tránsito, de un asalto, de una balacera y tú estuviste en casa. Tal vez esa falta de economía te protege de una estafa, de un trabajo
malintencionado. El Señor con la escasez te está protegiendo de que no inviertas en cosas que no deberías invertir y que te puede hacer mucho daño. Tal vez esa falta de trabajo que hoy te carcome el corazón porque dices, ya no doy más, es una protección que Dios está haciendo para guardarte de tantas cosas que tú no lo puedes manejar. Tal vez esa enfermedad que no sana, que está perenne, es lo único que te conecta a Jesús para guardar tu vida, porque si te sana, tal vez te vas y te pierdes y te descarrías, tal vez. Tal vez la hija o el hijo que se fue de casa y no viene es porque Dios lo permitió, porque si ese hijo o esa hija estuviera en casa, estuvieran peleando como perro y gato y nunca podrías tener paz. La Biblia dice, todas las cosas que le ocurren a los hijos de Dios obran para bien. Todas las cosas que a los cristianos nos ocurren tienen un propósito en la esfera espiritual. Yo les voy a contar algo, tal vez no lo consulté, pero lo voy a contar desde un punto de vista bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante suave. No lo voy a contar como lo vivimos nosotros en casa. ¿Por qué? Porque se trata de mi familia, ¿verdad? Y les voy a contar lo que se puede contar y lo que no se puede contar, ¿verdad? Eso queda para nosotros. Y claro, antes de contarles esta historia, cada uno de ustedes se ha preguntado un por qué. Hace mucho tiempo, muchos años atrás, conocí a una hermana y que ella perdió a su hijo. Y porque el niño estaba enfermo y ella oraba, ayunaba. Era una mujer que ministraba liberación, yo lo conocí. Se llamaba María, no recuerdo su apellido, hace tantos años ya. Ministraba liberación, echaba fuera demonios de la gente. Para mí era la primera vez que yo veía algo así. No pensé que años después iba a ser lo mismo. Y ella me contaba y me decía, César, yo veía a mi hijo morir. Yo era una ministra de liberación y yo no pude hacer nada. Y cuando ella le reclamaba al Señor, no sé si soñó, no recuerdo porque hace muchos años, aun cuando mi hijo Josué era un bebito, por eso es que no recuerdo tanto. Esta hermana me decía que Dios le habló en un sueño y le dijo, para mí no era nada difícil levantar a tu hijo. Yo podía sanarlo así, en un tronar de dedos. Y ella le dice, entonces, ¿por qué te lo llevaste? Porque el Señor le respondió así, le dijo, porque yo conozco el futuro de la vida de la gente. Y el futuro de la vida de tu hijo iba a ser un desastre. Ese hijo se iba a perder de la forma que tú no te lo imaginas. Y como te amo tanto a ti, me llevé a tu pequeño, está conmigo en casa. Está conmigo. A partir de ese día, esta hermana nunca más lloró por su hijo. Decía, está en casa. Y el Señor le dijo, acá te está esperando. Le dio paz, tranquilidad. Yo he compartido esta mañana un video con mis yernos. Me gustaría que lo vean con mis hijas y con mis nietos. Muy impresionante que habla acerca de esto. Entonces, los porqués en la vida, mis queridos, son tan fuertes que a veces no nos dejan vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me siento esto? ¿Por qué mi corazón siente esto? ¿Por qué me pasó lo que me pasó a los 15 años? ¿Por qué me pasó lo que me pasó a los 20? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo solo te digo lo que el Señor le responde a los discípulos. No pecaron ellos ni tus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Entonces no te sientas mal si estás pasando por un momento difícil. Solo sé que Dios te está cuidando. No sé de qué, pero te está cuidando. Ahora les cuento la historia.
El 10 de enero, a las 11 de la noche, era un lunes, entra una llamada a mi teléfono que era de mi nieta, Emily. Y para que me llame a las 11 de la noche, yo sabía en mi corazón que no era para nada bueno. Efectivamente, respondo la llamada y me dice: papito, acaban de asaltar a Josué, al esposo de mi hija, con armas y se han llevado el carro. Un viento frío recorrió mi cuerpo. Bajé corriendo como estaba. ¿Qué iba a hacer yo? Pero bajé corriendo, todos muy asustados en gran manera. Mi yerno no estaba, había ido a buscarlo con la moto de un amigo, no se encontró. Mi hija Wendy estaba en shock. ¿Quién no lo estaría? Mi nieta decía: papito, ¿por qué nos ocurre esto? Yo la abracé y le dije: tranquila, hija, todo va a estar bien. Pero mi corazón estaba hecho leña. Luego me entero que mi yerno estaba guardando el carro. Bajaron los delincuentes y lo encañonaron y le quitaron el carro. Y uno le dijo: si hace algo mal, lo quemas, o sea, lo matas. Pero Dios le dio el temple para simplemente hacerse a un lado. Estoy seguro que Dios le dio el temple y se llevaron el carro. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? Yo también empecé a tener unos cuestionamientos. Vino su familia, sus tías, sus amigos y llamadas por acá, todos aliento, todo va a estar bien, ok, pero yo estaba sentado en la vereda. Yo sé que muchos me vieron ahí, los que estuvieron. Estuve sentado haciéndole las preguntas a Dios: ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? No creo que tú hayas quitado tu manto de protección, hayas permitido el asalto para que toda mi familia se quede en shock, se quede en un momento de mucha angustia y de mucha preocupación. Mi nieta lloraba, mi hija lloraba, el rostro de mi yerno estaba desencajado. ¿Quién no lo estaría? No estamos acostumbrados a que te apunten con armas de fuego y te quiten algo, ¿verdad? Nadie está acostumbrado a eso. Así que esperamos un buen tiempo. Los amigos al final se fueron, creo que era las 2 de la mañana, la familia de ellos también se fue y entramos adentro y yo le dije a mi yerno: si Dios ha permitido esto, Él sabe lo que hace. Porque tú eres un ministro de alabanza, tú eres un hombre del Señor que viene a la iglesia, le sirve. Es más, emplea el vehículo para traer las cosas, para llevar la gente. Dios tiene algo, un propósito para ti. Si Él está en el asunto, Él sabe por qué lo hace. Mi nieta estaba en shock. Empezamos a ministrarla. La liberamos del espíritu de susto. Empezamos a orar por mi hija. Y muchas cosas sucedió en ella. Muchas cosas. Y entendimos que si no se hubiesen llevado el carro de la forma en que se lo llevaron, nunca hubiéramos podido orar por mi hija, ni saber lo que le estaba pasando. Dios se glorificó en su vida. La liberó, la sanó, se restauró todo. Abrazos, bendiciones, llanto de paz, de consolación. Yo me acuerdo que le dije unas palabras que no creo que lo vuelva a decir otra vez, de verdad. Yo le dije a mi yerno: hijo, así como se lo han llevado de tu puerta de tu casa, así te lo van a traer. ¡Qué locura! Hoy digo: Dios, ¿qué dije? Así como se lo han llevado de la puerta de tu casa, así te lo van a traer. Esa es una locura. ¡Wow! Yo iba en el camino y decía: ¿qué dije yo? ¿Qué he dicho? Y si no funciona, ¿cómo queda Dios y cómo quedo yo?
Al día siguiente no hubo noticias, al otro día tampoco hubo noticias, creo que al tercer día, no recuerdo, se comunican con él y le piden 8,000 soles para devolverle el carro. ¿Quién tiene 8,000 soles para dar unos sinvergüenza? Creo que así lo tengas, no quieres darlo. Me cuentan la historia y yo le digo, bueno, ustedes deciden si dan o no dan el dinero, ya es decisión de ustedes. Pero mientras ellos me contaban, yo les decía, Señor, tú no eres así, tú no trabajas así. Tú les has dicho que les vas a devolver el carro. Esos 8,000 se quedó en 5,000. Los delincuentes exigían un dinero. Y yo recuerdo que mi hija me dijo, papá, y también mi yerno, damos por perdido el carro. Que hagan lo que quieran, pero nosotros no vamos a dar un solo sol. Ya ese carro lo damos por perdido. Y eso era lo que en el cielo se quería oír. Porque cuando tú endiosas algo y ese algo se convierte en un Dios, el Señor se siente dolido. Por eso que el Señor tenía mucho problema con los israelitas, porque ellos iban tras unos dioses, empezaban a venerar ciertas cosas, su casa, sus propiedades, y el Señor se sentía muy afectado. Cuando mi yerno y mi hija me dicen, voy a soltar, vamos a renunciar al carro, arriba en los cielos, era música para Jesús, porque Él dijo, a pesar de todo, están renunciando a eso porque me consideran a mí su Dios. Y yo voy a hacer algo de lo que este loco les dijo el lunes, que sin pagar un solo sol, así tal cual te lo llevaron, así te lo van a traer. Bueno, el día viernes, ya habían pasado, mira, lunes, viernes, días de angustia, días de tal vez de preguntarse por qué, Señor, por qué me pasa esto a mí. Y ahora tal vez mi yerno se preguntaba, ¿de qué voy a trabajar? Eso era mi sustento, con esto mantengo a mi familia. 4 días de angustia, de un porqué, de un silencio absoluto en el cielo. Pero cuando ellos deciden renunciar y creer en Dios y confiar en Dios, vuelvo a repetir, fue música para el cielo, fue música. Dios dijo, ok, si ellos dejan todo por mí, renuncian a lo que más les ha costado, eso significa que ellos me aman. Estoy con ellos en las buenas y en las malas. Ese viernes recuerdo que me llama una mujer de Estados Unidos buscando ayuda espiritual. Estuve orando, ministrando, botando diablos de su cuerpo. La mujer vomitaba y bla, 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 y entraba llamadas de mi hija. Corto, le digo, hermana, esto pasado, perdóname. No te preocupes, pastor, responde nomás a tu hija. Me dice mi hija, papá, la policía está acá con el carro, con muchas patrullas. Han traído el carro a mi casa. Yo dije, tú lo dijiste, así como se lo llevaron, así lo van a traer sin pagar un solo sol. Dios honró su palabra. Ese es el Dios que tenemos nosotros, que honra su palabra. Así como se lo llevaron, así lo trajeron, escoltada con patrullas. Patrulla por acá, el pelotón Córdoba por acá, la de Irobe por allá, y el delincuente ahí capturado. Mis amigos policías me llamaron, oye Cholito, acabamos de recuperar el carro de tu yerno. Acabamos, ellos ni siquiera habían hecho nada. Aquí está cualquier cosa. Así como se lo llevaron, así lo trajeron a la puerta de su casa. Una palabra profética. Y esos porqués de la mente de mi hija, de la mente de mi yerno, tuvieron una respuesta. Porque si ese carro no hubiera sido robado, no hubiéramos podido orar con mi esposa de la forma en que oramos por la vida de mis hijos, por la vida de mi hija, por la vida. Y fue maravilloso. Ese es el Dios que tenemos. Por eso es cuando tú estás pasando por un momento tan difícil y los porqués te pisotean el alma, te pisotean el corazón. Cuando tú no entiendes nada y solamente ves desierto, cuando no hay viso de solución, cuando nada se aparece, cuando todo está cerrado, cuando las enfermedades no sanan, cuando la escasez en la economía es severa,
cuando las puertas se cierran, cuando te preguntas un por qué Señor, por qué lo intento, hago esto, ayuno, oro y no ocurre nada, ¿no será que el Señor te está protegiendo? Así como estos hermanos, 35 hombres y mujeres que tenían una muerte segura en las Torres Gemelas, Dios hizo que cada uno de ellos tuviera un percance. Cada uno de ellos. Es más, creo que si no recuerdo, leí que a una de ellas se le corrió la media. Esa corrida de media le salvó la vida. Cuando ellos ven que los aviones se chocan en las torres, ellos se quedan helados. Y ellos dijeron, si mi media no se hubiera corrido, yo estuviera ahí. Y ustedes vieron cómo la muerte, el desastre, el desplome de esas torres, Dios protegió a esos 35 hermanos de la iglesia del pastor David Wilkerson. ¿Cuántas veces Dios no te ha protegido por cosas que tú no lo entiendes? Que empezaste a renegar. ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios te está protegiendo. Algún día arriba, dice el apóstol Pablo, que todo lo vamos a saber. Ahí vas a saber por qué murió tu hijo antes de nacer. ¿Por qué hiciste una fuerza y vino el sangrado y no permitió que nazca? Ahí vas a saber por qué pasaste años enteros sin trabajo, como yo. Años enteros sin trabajo, con 4 niños que no había ni para comer. Ahora entiendo por qué. Ahí no lo entendía. Ahí solo era dolor. Ahí solo era angustia. Tenía a mi madre enferma toda la vida. Hoy no entendía por qué. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo. Si estás pasando por un momento muy, muy difícil que tú solo te preguntas por qué, tal vez el Señor está protegiéndote de no sé qué. Moisés, cuando muere, sube al monte Pisga y le dice: mira todo lo que tus ojos alcanzan a ver, todo, todo. Míralo, pero no vas a entrar. Moisés, el anhelo más grande de Moisés, el sueño más grande de Moisés era entrar a la tierra prometida. Y él solo miró y murió ahí. Y él murió con una gran interrogante: ¿por qué, Señor, no he podido entrar? Ahí murió. De pronto se encuentra en un cielo nuevo, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. La tierra prometida era nada a comparación a lo que arriba encontró. Yo me imagino que Moisés le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no me dijiste que iba a venir acá? No tenía por qué decírmelo. Si tú me hubieras dicho que me esperaba este lugar, yo me hubiera muerto hace tiempo. No, le dice: todo tiene su tiempo. Pero ese Moisés, que murió con una gran interrogante, que dice: ¿por qué no entré a la tierra prometida? ¿Por qué? Vemos a Moisés en la transfiguración con Jesús, vestido de blanco, acompañado de Elías, y ahí, o sea, el por qué tuyo, esa gran interrogante tuyo, que dices: ¿por qué? Ese sueño tuyo truncado que no se ha podido cumplir, ese sueño tuyo le permite a Dios soñar contigo. Los sueños de Jesús siempre serán mejores que los tuyos. No sé de dónde vengas, sé de dónde vienes, pero no sé qué problemas traes, no sé qué dolor carga tu corazón. En medio de tu dolor, dale la oportunidad a que Jesús sueñe contigo, y los sueños de Jesús siempre serán mejores que los tuyos. Hoy no entiendes muchas cosas. Hoy no entiendes muchas cosas.
No hay respuesta para ti. No hay. Pero en medio de tu dolor, dale la oportunidad a Jesús de soñar contigo. Cuando el Señor les hablaba, si ustedes leen los evangelios, siempre que el Señor les hablaba y les decía: a mí me van a matar, me van a crucificar, me van a azotar, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. La Biblia dice que los discípulos solo lo escuchaban y no preguntaban. Se quedaban turbados y no había respuesta. Cuando Jesús finalmente lo matan, está crucificado en la cruz, con sus manos y pies atravesados por clavos, ellos dijeron: se acabó, ni más. 12 discípulos que pasaron 3 años, buenos ratos con el maestro. Se acabó, se terminó. Pero al tercer día Él resucita y se presenta ante ellos. Tomás duda, hasta yo dudaría. Y le dice: el Señor se nos presentó. Si yo no veo sus manos y sus pies, si no pongo mi mano acá, yo no creo. El Señor Jesús vino y le dijo: aquí estoy, Tomás, he resucitado. Y el Señor Jesús dice, la Biblia, antes de irse, dice: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No les dejaré ni les desampararé. Yo estaré con ustedes. Mi hermano, mi hermana, ¿qué te hace dudar de tu Señor? Está contigo, duerme contigo a tu lado, te da un beso en la frente. No dudes de Él, no importa lo que estés viviendo, te ama. No importa lo que haya pasado en tu vida, te ama. Te ama, te ama, te ama. No tienes la menor idea de cuánto te ama Jesús. ¿Crees que te va a dejar? ¿Crees que te va a abandonar? ¿Crees que te va a dejar que te humillen? No. Dale gracias a Dios por lo que lo entiendes, pero de algo Dios te está protegiendo. Agacha tu cabeza, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Hay hermanos aquí, siente mi corazón, que se hacen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué mis padres hicieron esto? Acércate a su lado, Espíritu Santo, y dales un abrazo. Diles que todo va a estar bien. Diles que todo va a estar bien, que esto va a pasar, que es solamente un momento difícil en la vida, pero que tú prometiste: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de un Padre que ama, que ama. Oro por mis hermanos para que su fe no les falte, para que cada día, Señor, te conozcan un poquito más. Y gracias por lo que están aquí. Gracias por los que han venido, tal vez preguntándose: ¿por qué me ocurre a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí? Deja que Dios te proteja, porque los sueños del Señor siempre serán más grandes que los tuyos. Te agradezco, Jesús de Nazaret. Te agradezco, Jesús de Nazaret. Te agradezco, Jesús de Nazaret. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Yo he podido palpar en mi propia vida cómo es que tú obras en la vida de mi familia, en la vida de mis hijas, en la vida de mis yernos. Tú fuiste fiel hasta el último momento y seguirás siendo fiel hasta los últimos días de la vida de ellos y de mi vida. Bendigo a mis hermanos que tengan una semana fructífera, que las puertas se le empiecen a abrir, que no falte pan en su mesa, Señor,
que siempre haya provisión. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, uno por uno. Y si están enfermos, reciban sanidad. Y si están adoleciendo una enfermedad, sean sanados. Y si tienen depresión, sean consolados. Y si hay preguntas sin respuestas, que tu brazo amoroso de Padre los sustente hasta que llegue esas respuestas. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre por nombre, persona por persona que está aquí presente. Los bendigo a todos y los dejo en tus manos, Señor, donde no hay manos más seguras que tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.